47. En los callejones del Rímac, donde la timba y el gallo son ley, una burla sobre una apuesta perdida fue la sentencia de muerte para toda una banda. El clan de los galleros decidió que nadie mancharía su nombre y viviría para contarlo, cobrando la deuda con la vida de 15 hombres en una sola noche de terror. Estás por escuchar la crónica de una ejecución despiadada, donde el orgullo de una familia fue la única ley que gobernó bajo el puente. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El Rímac, de 1947, era un laberinto de adobes carcomidos por la humedad y la neblina perpetua que se arrastraba desde el Pacífico. Un barrio que Lima prefería pretender olvidar. No era la Lima de las élites, sino la de las apuestas clandestinas, los cuchillos bien guardados y el olor perenne a chicha fermentada y sudor añejo. Bajo la sombra protectora del puente de piedra, donde los ecos de los pasos se ahogaban en la espesura de la noche, el honor no era una virtud, era una armadura, y si se rompía, solo la sangre podía forjarla de nuevo. Aquí, la autoridad civil se detenía en la periferia de los callejones. La verdadera jurisprudencia se impartía en los coliseos improvisados, donde el cacareo de un gallo de pelea decidía fortunas, destinos y, como pronto se sabría, vidas. El clan Gallardo, conocidos simplemente como los Galleros, no era una familia de maleantes comunes, eran una institución. Su linaje estaba trenzado con la fibra misma del negocio de las aves de combate en la capital. Su patriarca, don Ciro Gallardo, era un hombre que, a sus 60 y tantos, parecía tallado en basalto. Sus ojos, profundos y sin parpadeo, habían visto más crueldad en los ruedos que cualquier policía en las comisarías. Don Ciro no necesitaba alzar la voz. Su silencio era un ultimátum. A su alrededor orbitaban sus sobrinos, hombres jóvenes y de cuellos anchos, criados bajo la estricta y arcaica doctrina de que el apellido Gallardo era sinónimo de invencibilidad y, más importante aún, de absoluta credibilidad en el mundo de la timba. Ellos eran la extensión de su puño, la promesa de que, si don Ciro se doblaba, ellos lo enderezarían con la violencia precisa de un hueso roto. La noche que lo cambió todo no empezó con un disparo, sino con una carcajada. Se celebró en la bodega de un antiguo almacén cerca de la Alameda de los Descalzos, un lugar idealmente oculto tras cortinas de arpillera y el ruido constante del tráfico nocturno. El aire estaba espeso con el humo del tabaco barato y la expectación febril de cientos de soles en juego. El evento estelar era el encuentro entre el Inca, el gallo campeón de don Ciro, un ejemplar de plumaje rojo y una ferocidad legendaria que había ganado cada enfrentamiento durante 2 años, y el Fantasma, un ave desconocida traída de la sierra por un grupo de rufianes locales liderados por un tal Ricardo el Pardo Velázquez. El Pardo y su séquito no eran criadores de estirpe, eran apostadores agresivos, pendencieros de barrio que operaban en la línea fina entre el juego limpio y la estafa. Habían reunido una suma considerable, apostándola toda contra el orgullo de los galleros. El combate fue rápido y brutal, como suelen ser los duelos a muerte. El Inca, confiado, entró al ruedo con su habitual arrogancia, pero algo estaba mal. A los pocos minutos de intercambio de espuelas, el Inca se tambaleó, su movimiento se hizo lento, y para horror de don Ciro, el Fantasma le asestó un golpe definitivo en el cuello. El gallo de los galleros cayó en el centro del círculo de tierra, sin vida. Un montón de plumas mojadas y deshonra. Un silencio momentáneo, denso como la niebla, cubrió la bodega, seguido de un estruendo de júbilo del bando de El Pardo. La apuesta estaba perdida, y con ella, una parte sustancial de la fortuna reciente de los galleros. El problema no fue la pérdida monetaria, en la timba se gana y se pierde. El verdadero veneno se inyectó cuando don Ciro, con la dignidad rígida de un roble milenario, se acercó para examinar a su gallo. Uno de sus sobrinos, el más joven, notó algo extraño en las garras de El Fantasma, una sustancia oleosa y brillante que no era barro ni sangre. La voz de don Ciro, habitualmente grave y controlada, retumbó en el almacén, cargada de una ira fría que helaba la sangre. Hicieron trampa. Envenenaron la espuela. La acusación no fue una pregunta, fue una declaración de guerra. Ricardo el Pardo Velázquez, un hombre de hombros anchos y una sonrisa llena de dientes de oro, se irguió frente a don Ciro, su rostro bañado en el sudor de la victoria. El Pardo sabía que estaba en terreno peligroso,
pero la euforia de haber destronado al rey lo hizo imprudente. «Viejo, perdiste. Asúmelo. Tu gallo ya no servía, igual que tu apellido». Fue la burla, la mención directa al declive de su nombre, lo que desencadenó el caos. El Pardo no solo había ganado dinero, había pisoteado la única ley que regía a los galleros, el respeto. Lo que siguió fue una explosión contenida. Uno de los sobrinos de don Ciro se abalanzó, pero fue detenido por la mano de hierro del patriarca. Don Ciro no quería una pelea de borrachos, quería una lección definitiva. El Pardo, envalentonado por la superioridad numérica de su banda, que sumaba al menos 15 hombres fornidos, se inclinó, recogió una botella vacía y la estrelló contra el suelo cerca de los pies de don Ciro. «Lárgate, abuelo. O te enseñamos a ti y a tus gallinas a perder con honor». En ese momento, la atmósfera se cargó de una electricidad fatal. Los 15 hombres de El Pardo rodearon al clan, sus miradas desafiantes y llenas de escarnio. Los galleros se retiraron, no por cobardía, sino por una orden silenciosa de don Ciro. Él mantuvo la mirada fija en El Pardo, una promesa implícita de que esa humillación sería pagada con intereses impensables. Mientras los galleros se desvanecían en los callejones oscuros, dejando que el murmullo de la victoria del Pardo resonara en el aire húmedo, el daño ya estaba hecho. Don Ciro no había sido simplemente insultado, su honra había sido despojada públicamente frente a los testigos más importantes del bajo mundo limeño. Si permitía que esta afrenta quedara impune, el clan se disolvería en el desprecio. Nadie volvería a apostar con ellos, nadie los temería. La única forma de restablecer su moneda de respeto era a través de un acto de violencia tan desproporcionado y memorable que se incrustara en la memoria colectiva del Rímac como una advertencia eterna. Esa noche, la garúa limeña se intensificó, cubriendo la ciudad con un manto gris que parecía absorber la luz. Don Ciro y sus sobrinos se reunieron en su cuartel general, una casona colonial decadente, donde el único lujo eran las jaulas de madera perfectamente cuidadas de sus futuros campeones. El silencio era más aterrador que cualquier grito. Don Ciro se sentó en su sillón de cuero gastado, observando un mapa rudimentario del barrio extendido sobre una mesa. Sus sobrinos esperaban, tensos, el veredicto. Sabían que, para su tío, la venganza no era un plato que se servía frío. Era una obligación que se ejecutaba con precisión quirúrgica. 15, susurró don Ciro, su voz como el roce de dos piedras. No había emoción, solo cálculo. 15 hombres vieron cómo mancharon nuestro nombre y se rieron de él. 15 hombres deben desaparecer para que la gente recuerde por qué se teme a un gallardo. La orden fue clara y sin apelaciones. No se trataba de una paliza o un ajuste de cuentas menor. Se trataba de erradicar la ofensa en su totalidad, de borrar a todos los testigos de la vergüenza. El objetivo era el Pardo Velázquez y todos los que se habían mofado en la bodega. El plan se trazó con la eficiencia brutal de un sicario experimentado. Los sobrinos, liderados por Abelardo, el más metódico y despiadado, sabían exactamente dónde encontrar a la mayoría de los involucrados. El Pardo y su banda solían celebrar sus victorias en una antigua destilería abandonada, conocida como El Refugio, un lugar perfecto para el tipo de trabajo que don Ciro demandaba, aislado, con múltiples puntos de acceso y, crucialmente, lejos de ojos curiosos. La misión no era capturar ni interrogar, era una operación de limpieza. La noche estaba a punto de volverse la más larga y oscura en la historia reciente del Rímac. La honra, ese fantasma intangible y peligroso, había exigido su tributo completo. Los galleros se prepararon para salir a cazar, armados no solo con revólveres pesados, sino con la convicción inquebrantable de que estaban restaurando el orden natural de las cosas. El miedo debía regresar al barrio, y ellos eran los encargados de reintroducirlo con una ferocidad inaudita. La casona colonial, con sus techos altos y la humedad incrustada en las paredes de adobe, se convirtió en una armería improvisada. El silencio de la medianoche solo era roto por el crujido ocasional de la madera vieja y el sonido metálico de la preparación. Los galleros no se movían con la adrenalina de los jóvenes matones, sino con la fría deliberación de quienes ejecutan una sentencia largamente meditada. Don Ciro observaba desde el sillón, sin necesidad de dar más instrucciones.
Su voluntad era una fuerza gravitatoria que organizaba el caos. Abelardo, el sobrino mayor, era la extensión de la mano del patriarca. Sus movimientos eran precisos mientras revisaba las municiones. Eran municiones pesadas, diseñadas para no fallar su propósito. Los revólveres, antiguos pero bien cuidados, eran herramientas de herencia, no juguetes. Abelardo sentía el peso del acero pulido, un peso que se equiparaba al de la ofensa que cargaban. Para él, la humillación pública en la bodega había sido una herida en el alma de la familia. Y solo la extirpación completa de los ofensores garantizaría la cicatrización. No se trataba de matar. Se trataba de enviar un mensaje cifrado en el lenguaje universal del terror. Si 15 hombres podían reírse de un gallardo, la lección debía ser tan vasta que nadie en Lima se atreviera a susurrar el nombre del clan con desprecio durante una década. La garúa se había transformado en una llovizna densa cuando salieron de la casona, deslizándose por los callejones estrechos del Rímac. Las farolas de gas, escasas y distantes, apenas lograban perforar la oscuridad espesa, dejando vastos trechos sumidos en una penumbra cómplice. Se movían en formación, siluetas desdibujadas que conocían cada grieta en el pavimento, cada recoveco que ofrecía cobertura. No había prisa, solo una cadencia implacable. El Pardo y su séquito estaban en El Refugio, la antigua destilería abandonada cerca de la ribera del río, un lugar que olía a melaza fermentada y desidia industrial. Era la guarida perfecta para una celebración ruidosa y descontrolada, y el escenario ideal para su final. Mientras se acercaban al refugio, el contraste se hizo evidente. Desde la distancia, se escuchaba la algarabía disonante de la victoria, risas gruesas, el golpe de botellas vacías contra el suelo de cemento y una música estridente que chirriaba desde un tocadiscos gastado. El Pardo y sus hombres estaban ebrios de triunfo y licor barato, ajenos al tribunal de sombras que se acercaba. Esta negligencia era, para don Ciro, la prueba final de su inferioridad. Habían ganado una apuesta, pero carecían de la disciplina para custodiar su victoria. Abelardo detuvo al grupo a unos 100 metros. El refugio era un edificio de ladrillo rojizo, con ventanas rotas que actuaban como ojos vacíos mirando hacia el río turbio. La estrategia era simple. 2 hombres asegurarían la única salida principal y el resto entraría por el acceso de carga trasero, más discreto y en desuso. La misión requería velocidad y silencio. No podían permitirse que un solo hombre escapara para contar la historia incompleta. La historia completa, la versión que restauraría la honra, debía ser escrita por el silencio posterior. El primer movimiento fue la neutralización de la periferia. Había un único vigía, un joven robusto llamado Túpac, que bebía de una botella mientras tarareaba la melodía de la radio. Estaba apostado cerca de una pila de sacos húmedos. Abelardo no usó un arma de fuego. Se deslizó con la familiaridad de una anguila en el barro. El sonido fue un chasquido seco, rápido, como el de una rama gruesa al romperse, seguido por el derrumbe suave de un cuerpo sobre la tierra mojada. El chico no tuvo tiempo de registrar el miedo, solo la sorpresa. El cuerpo fue arrastrado inmediatamente a la sombra, envuelto en el manto de la noche que parecía reclamar todo lo que caía en ella. Con la entrada despejada, los galleros penetraron en el refugio. El interior era un laberinto de tanques oxidados y maquinaria estropeada. El hedor a alcohol rancio era abrumador. La luz provenía de un par de bombillas desnudas que colgaban precariamente sobre el área central, donde el Pardo y sus 15 hombres, ahora 14, sin contar al centinela, continuaban su juerga. Estaban sentados en cajas de madera, jugando a los dados y bebiendo directamente de las botellas. Abelardo se movió por los pasillos laterales, su respiración contenida, el frío del revólver presionando contra su palma. Sus primos se dispersaron, tomando posiciones estratégicas que cubrían todas las esquinas y posibles rutas de escape. El plan era crear una jaula de acero antes de liberar la furia. A través de una abertura entre 2 tanques gigantes, Abelardo pudo ver a El Pardo. Estaba gesticulando con arrogancia, reviviendo la escena de la humillación en la bodega, imitando la expresión de derrota de don Ciro. La risa de El Pardo resonó, una nota falsa que selló su destino. Fue un instante de quietud absoluta,
La calma antes del cataclismo. Los galleros estaban en posición. Abelardo levantó la mano, la luz tenue reflejándose en el cañón de su arma. Sintió el peso de la tradición y la expectativa de su tío. Esto no era venganza personal, sino la restauración de un orden social brutal, donde la palabra y la honra de un clan valían más que cualquier vida. Bajó la mano, la señal. El sonido no fue una explosión caótica, sino una detonación singular, controlada y aterradora. Abelardo disparó primero, no a El Pardo, sino a la bombilla más cercana que iluminaba la celebración. El cristal estalló en una lluvia de chispas y oscuridad instantánea. La música se detuvo, las risas se ahogaron en la confusión y el pánico. Un segundo después, la voz ronca de don Ciro Gallardo, que había entrado sigilosamente por la puerta principal asegurada, cortó la oscuridad como un cuchillo afilado. Su presencia era un ancla de terror puro. No estaba allí para disparar, sino para ser visto y escuchado, para que la memoria de su rostro fuera la última imagen grabada en sus víctimas. 15 hombres se rieron de mi apellido, bramó don Ciro. Su voz resonaba en el cemento y el metal del refugio. 15 hombres van a pagar el precio de la insolencia. El caos se desató. Los hombres de El Pardo, desorientados por la oscuridad repentina y la voz fantasmal, intentaron levantarse y buscar cobertura. La borrachera se esfumó, reemplazada por el terror paralizante. El Pardo gritó una orden, pero su voz era aguda y quebradiza, despojada de su bravuconería anterior. Los galleros respondieron al pánico con fuego disciplinado. No hubo ráfagas, sino disparos calculados. El objetivo no era el exterminio rápido, sino la aniquilación metódica. Cada detonación era un martillazo en el ataúd de la reputación de El Pardo. Se escucharon los gritos, no de dolor físico, sino de la desesperación de hombres atrapados, cazados en su propia guarida. Abelardo, moviéndose por el perímetro, se aseguraba de que nadie encontrara una sombra segura. Sus disparos buscaban inmovilizar, crear un miedo creciente. La oscuridad se llenó de jadeos y el sonido de cuerpos cayendo pesadamente, mezclado con el eco de las detonaciones en el espacio cerrado. Don Ciro permaneció inamovible cerca de la entrada, una estatua de venganza. Observaba cómo sus sobrinos ejecutaban la lección. El Pardo, finalmente, fue identificado cerca de uno de los tanques, intentando gatear hacia una grieta. Su rostro, apenas visible en la penumbra, estaba cubierto de sudor y lágrimas, la arrogancia destrozada. Abelardo se acercó, caminando lentamente sobre el suelo que ya comenzaba a absorber la evidencia de la masacre. No disparó inmediatamente. Quería que El Pardo entendiera el por qué. La honra, susurró Abelardo inclinándose. No se roba, Pardo, se respeta, y cuando se toca el pago es total. La última luz que quedaba en el refugio era la que se filtraba débilmente por las ventanas rotas, apenas suficiente para iluminar la silueta de Abelardo sobre el cuerpo tembloroso de su víctima. El sonido final no fue un grito, sino un impacto sordo que se perdió bajo el eco lejano de la lluvia en el Rímac. La lección estaba siendo aprendida por los 15 hombres, y pronto por todo el barrio. Los galleros habían cobrado su tributo, y el miedo, como una niebla fría y pegajosa, había regresado a las calles de Lima. La operación de limpieza había terminado. Ahora comenzaba la parte más peligrosa: el silencio y la desaparición total de la evidencia. El silencio que siguió a la última detonación fue un manto pesado y absoluto, más opresivo que el ruido de la masacre. Dentro del refugio, el aire se había vuelto espeso, saturado con el hedor acre de la pólvora quemada. El sudor frío y un aroma metálico que la oscuridad no podía ocultar. Don Ciro Gallardo, la encarnación de la calma implacable, no se movió de su posición. Su figura, un monolito en la penumbra, proyectaba una sombra gigantesca sobre el desorden de cuerpos inertes y muebles volcados. No había prisa en sus movimientos, solo la fría certeza de que el tiempo era ahora su aliado y el miedo, su cosecha. La lección había sido administrada. Ahora venía la fase quirúrgica, la negación total de su existencia. Abelardo, sintiendo el escalofrío que no provenía del frío del Rímac, sino de la adrenalina que abandonaba su cuerpo, se acercó a su tío. La obediencia era automática, una coreografía aprendida desde la cuna.
Don Ciro no necesitaba hablar. Un simple movimiento de su barbilla indicaba la tarea. La limpieza no era un acto impulsivo, era la culminación del plan. Los galleros habían traído consigo lo que necesitaban: lonas oscuras, cuerdas gruesas y baldes de desinfectante industrial, el tipo que se usaba para las jaulas de los gallos, capaz de ocultar cualquier rastro orgánico bajo un velo químico. La disciplina que aplicaban a la cría de sus aves la aplicaban ahora a la erradicación de 15 existencias. El trabajo se desarrolló bajo un código de silencio casi ritualístico. Los sobrinos de Don Ciro, moviéndose con la eficiencia sombría de sepultureros profesionales, comenzaron a asegurar los cuerpos. No había espacio para la emoción, solo para la mecánica del peso y el arrastre. Abelardo dirigía la operación de sellado. Cada hombre que había reído de Don Ciro en la gallera debía desaparecer sin dejar una huella, como si la tierra se lo hubiera tragado. Los cuerpos fueron envueltos en las lonas, convertidos en bultos anónimos y pesados, listos para ser cargados. La luz tenue que se filtraba por las grietas apenas era suficiente para guiar sus movimientos, obligándolos a confiar en el tacto y la memoria espacial. Abelardo se aseguró de que las armas usadas por las víctimas, si es que alguna había sido desenfundada en el pánico, fueran recogidas y añadidas al cargamento. El silencio era el testimonio más importante y la ausencia de evidencia su única coartada. El mayor desafío era la absorción de la mancha que la violencia deja en el cemento. No podían permitirse el lujo de la prisa. La limpieza debía ser exhaustiva, microscópica. Abelardo supervisó la aplicación de los químicos. El olor fuerte y cáustico del desinfectante comenzó a dominar la atmósfera, luchando contra el hedor metálico. Era un olor que marcaba territorio, un olor de criadero y de muerte, que se pegaba a la ropa y a la piel. Mientras fregaba con una escoba de cerdas duras, Abelardo sintió el peso de la tradición familiar. No era solo la reparación de la honra, era la reafirmación del poder de los galleros en un Lima que se industrializaba y crecía, pero que aún se regía por las leyes ancestrales del respeto y la sangre. La mirada de Don Ciro, fija y evaluadora, era la única recompensa o castigo que necesitaba. A medida que las horas se deslizaban hacia el amanecer, el primer camión de carga, camuflado como un vehículo de reparto de la madrugada, se estacionó estratégicamente en el callejón trasero. La operación de carga fue rápida y silenciosa, una danza macabra de bultos pesados desapareciendo en la caja oscura del vehículo. Los 15 hombres, que minutos antes eran un símbolo de insolencia, ahora eran solo un peso muerto que debía ser arrojado al olvido. La estrategia de Don Ciro se basaba en la vasta y negligente geografía de Lima. La ciudad era una esponja que absorbía secretos y desapariciones, especialmente en las zonas industriales y en las orillas del Rímac. La neblina limeña, fría y densa, que empezaba a cubrir la ciudad a esa hora, se encargaría del resto, envolviendo el crimen en un velo de misterio irresoluble. Cuando el sol comenzaba a insinuarse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un gris pálido y enfermizo, el refugio estaba casi vacío. La luz que se colaba por las aberturas revelaba un suelo húmedo, reluciente por los químicos, y un silencio que gritaba la ausencia. Don Ciro caminó lentamente por el perímetro, sus botas crujiendo suavemente sobre la grava fina. Inspeccionó cada rincón. Era un artista examinando su obra. No había un solo proyectil, ni una sola gota fuera de lugar, ni un solo indicio de que allí se hubiera desatado el infierno. La bombilla rota, el detonante inicial, había sido reemplazada por una nueva, cuyo interruptor Don Ciro accionó. La luz amarilla inundó la bodega, revelando un espacio anodino, listo para ser olvidado. Se detuvo frente a Abelardo, que había retirado sus guantes de cuero, su rostro cubierto de hollín y fatiga. La mirada de Don Ciro no era de afecto, sino de reconocimiento profesional. «La honra es el único patrimonio que tenemos, Abelardo», dijo su tío, su voz baja y rasposa, pero cargada con el peso de la noche. «Y la disciplina, la herramienta para protegerla». No hubo un elogio, solo una confirmación de que la deuda había sido saldada y el miedo restablecido en su justo lugar. Ahora, a casa.
La mañana nos encontrará durmiendo, soñando con gallos y apuestas ganadas. Salieron del refugio justo cuando el primer tranvía de la jornada comenzaba a rechinar en las vías lejanas. El contraste entre la oscuridad visceral que dejaban atrás y la rutina matutina que despertaba a Lima era brutal. Los galleros se dispersaron, cada uno tomando una ruta diferente hacia sus respectivos refugios, mezclándose con los primeros trabajadores que salían a la calle. Abelardo sintió el frío de la neblina penetrar sus huesos, pero era un frío limpio, diferente al gélido terror que había dejado en la bodega. Había borrado 15 vidas y con ello había asegurado el futuro de su clan. El refugio, ahora sellado y silencioso, se convertiría en un lugar fantasma, una leyenda susurrada en las galleras, el recordatorio mudo de que la insolencia en el RIMAC de 1947 se pagaba con la desaparición total. La ciudad había tragado a sus víctimas. Ahora, el desafío era mantener el secreto enterrado bajo el peso de la neblina y la indiferencia, asegurando que la verdad jamás emergiera a la luz del sol. La neblina se disipó, pero el silencio que dejó la noche del crimen era más denso y frío que cualquier bruma invernal. Durante las primeras 72 horas, la desaparición simultánea de 15 hombres del RIMAC no fue más que un rumor bajo cuerda, un murmullo que se ahogaba en el estruendo cotidiano de una Lima que no se detenía por nadie. En 1947, la vida humana en los callejones tenía un valor fluctuante, y la capital estaba acostumbrada a que los deudores, los perdedores en el juego, o los que hacían las preguntas equivocadas, simplemente se esfumaran, tragados por la geografía expansiva y negligente. Sin embargo, 15 era un número excesivo, una cifra que superaba el umbral de lo accidental o lo común, y pronto las esposas, las madres y los acreedores comenzaron a presionar a la comisaría del RIMAC. El sargento Ríos, un hombre grueso y hastiado cuya carrera se había estancado entre la corrupción menor y la indiferencia pétrea hacia el sufrimiento ajeno, fue el encargado de abrir la carpeta de desapariciones múltiples. El título sonaba demasiado oficial para la naturaleza etérea de los casos. Las oficinas de la comisaría olían a papel viejo, café rancio y el sudor de la burocracia ineficiente. Ríos apilaba los expedientes, nombres comunes, direcciones precarias, descripciones vagas. La única conexión obvia entre las víctimas era su participación en el circuito de apuestas clandestinas y su presencia en el RIMAC esa noche fatídica. Rápidamente, la investigación se topó con el muro de la omertá. Nadie había visto nada, o, más precisamente, nadie quería haber visto nada. El miedo, ese antiséptico social que don Ciro había aplicado con tanta precisión, ya estaba haciendo su trabajo. La estrategia de los galleros dependía de la lentitud y la inercia del aparato estatal. Don Ciro sabía que si los cuerpos no aparecían en las primeras 48 horas, la marea de la indiferencia se elevaría y el caso se hundiría en el pantano de los expedientes amarillentos. Él y sus sobrinos mantuvieron una rutina impecable, visiblemente normales. Abelardo, en particular, se dedicó con fervor a las labores del criadero, alimentando a los gallos de pelea con una meticulosidad casi religiosa. Pero la normalidad era una máscara pesada, y bajo ella, la tensión psicológica comenzaba a hacer mella. Para Abelardo, el olor a desinfectante industrial y lejía se había incrustado en su memoria olfativa. Lavó sus manos una docena de veces al día, pero el hedor no era físico, era la esencia del refugio, el recordatorio del suelo pulido donde 15 hombres habían dejado de ser problema. Cada vez que cerraba los ojos, veía el brillo húmedo del cemento bajo la luz solitaria de la bombilla recién cambiada. No sentía culpa, sino un vacío helado. Había cumplido con la demanda de la honra, pero el costo era una soledad absoluta, la certeza de que cargaría con ese silencio hasta la tumba. Don Ciro, por otro lado, parecía haberse rejuvenecido. La purga había drenado la humillación de la semana anterior, y ahora caminaba por las calles con una autoridad renovada, una energía silenciosa que irradiaba peligro. Su rostro, tallado por el tiempo y la dureza, no mostraba ni una pizca de remordimiento. La noche de la matanza no fue un acto de rabia descontrolada, sino una inversión calculada, y ahora era tiempo de recolectar los dividendos. A la semana de las desapariciones, el silencio en las galleras era ensordecedor. Los apostadores, los dueños de criaderos rivales e incluso los usureros más osados
Evitaban el contacto visual con los galleros. Los rumores, distorsionados y magnificados por el pánico, se propagaban como una plaga. Nadie se atrevía a mencionar el número 15, pero la ausencia de esos hombres era una presencia palpable, un espectro que acechaba cada esquina del Rímac. Hablaban de un ajuste de cuentas tan limpio y tan vasto que solo podía ser obra de una fuerza que operaba fuera de las leyes de la calle, una fuerza que no dejaba ni siquiera una sombra para ser identificada. El sargento Ríos, incapaz de obtener cooperación o evidencia forense, los galleros habían sido exhaustivos en la limpieza y el descarte, comenzó a inclinarse hacia la conclusión más fácil y menos peligrosa. Los hombres habían huido de Lima debido a deudas inmensas o habían sido liquidados por un cártel de narcotráfico que nadie quería nombrar. En un informe preliminar, Ríos escribió con tinta pálida que el caso, si bien trágico, parecía ser el resultado de disputas internas en el bajo mundo de las apuestas, con consecuencias de autoexilio. La verdad se estaba ahogando en el papeleo. El punto de inflexión, el momento en que don Ciro debía consolidar su victoria psicológica, llegó 10 días después, con la gran pelea de exhibición en el Coliseo del Cercado, el crisol donde se forjaban y rompían las reputaciones de los criadores. Don Ciro inscribió a su mejor gallo, el Centurión, un animal de plumaje negro y mirada de fuego, que era la viva imagen de la implacabilidad. Cuando don Ciro y Abelardo entraron al Coliseo, el murmullo de la multitud se extinguió. No fue un silencio de respeto, sino de terror absoluto. El aire se hizo pesado, casi irrespirable. Los hombres que minutos antes gritaban y apostaban frenéticamente, ahora se encogían en sus asientos, evitando cruzar la mirada con el patriarca. Don Ciro no sonrió, solo caminó lentamente hacia su palco, con Abelardo siguiéndole como una sombra disciplinada. El mensaje era claro. No solo habían resuelto el problema de la humillación, sino que habían elevado la apuesta de la obediencia a un nivel mortal. El Centurión ganó la pelea en menos de 2 minutos, destrozando al oponente con una brutalidad calculada. La victoria fue rotunda, pero nadie vitoreó. La bolsa de dinero que don Ciro recogió no era solo una ganancia económica, era un tributo al miedo. Mientras salían del Coliseo, bajo la luz mortecina de las farolas de gas, Abelardo notó la deferencia servil con la que otros criadores se apartaban de su camino. Habían pagado el precio de 15 vidas, pero la honra de los galleros estaba intacta, grabada a fuego en el tejido social del Hampa limeña. El desafío de la familia se desplazó entonces del acto violento a la resistencia silenciosa. La policía, aunque ineficaz, aún estaba obligada a investigar, y si un solo error, una sola confesión, o un solo rastro emergía de la vasta geografía de Lima, el andamiaje de su poder se derrumbaría. Don Ciro sabía que el secreto no solo debía ser guardado por los galleros, sino que debía ser activamente negado por el entorno. Una conspiración de silencio que involucraba a todo aquel que valorara su vida en el Rímac. Abelardo, sentado en el patio de su casa, acariciando la cresta caliente de Centurión, comprendió la naturaleza de su nueva existencia. Ya no era solo un criador, era un custodio del secreto, un hombre marcado por el frío contacto del metal y el olor del desinfectante. La noche de la matanza no había terminado. Se había transformado en un estado mental permanente, un hálito gélido que lo acompañaría en cada paso. La ciudad había olvidado a las víctimas, pero el ejecutor jamás podría olvidar el silencio que siguió a la última detonación, un silencio que don Ciro llamaba paz. Mientras tanto, en la comisaría, el sargento Ríos, enfrentado a la presión de archivar el caso, que la prensa, ya aburrida, había dejado de cubrir, se sentó frente a la gruesa carpeta de las 15 desapariciones. Sentía un escalofrío que no provenía del frío limeño. Sabía, en el fondo oscuro de su conciencia, que aquello no era un autoexilio, era una purga. Pero el miedo era un soborno más efectivo que cualquier fajos de billetes, y la idea de enfrentarse al poder implícito que había ejecutado ese acto lo disuadió. Con un suspiro pesado, agarró el sello de goma y lo estampó sobre la carátula, cubriendo las palabras «desapariciones múltiples» con la etiqueta final y definitiva, «archivado». El expediente de la masacre del Rímac se deslizó hacia la oscuridad de los estantes, listo para ser consumido por el tiempo, pero la sombra de los galleros se extendía ahora,
inmensa e indiscutible, sobre toda la capital. 10 años se deslizaron sobre Lima como la niebla espesa que sube del mar, difuminando los contornos de la memoria. El Rímac, barrio de callejones estrechos y balcones coloniales carcomidos por el tiempo, se había acostumbrado al nuevo orden. La historia de los 15 hombres desaparecidos había pasado de ser noticia de primera plana a un murmullo espectral, una leyenda que se contaba a los forasteros en voz baja, siempre aludiendo a la furia de los galleros como la causa de una catástrofe natural, inevitable y total. El apellido de Don Ciro ya no se pronunciaba con desprecio en los ruedos, sino con una deferencia fría, la misma que se tiene ante un depredador que ya ha comido y descansa, pero cuya sed podría reactivarse con el menor error. Don Ciro había envejecido, no de forma serena, sino como una estatua de bronce expuesta a la intemperie, duro, inmutable, pero con grietas profundas que solo la oscuridad conocía. Se había retirado parcialmente de la gestión diaria, dejando el negocio de las apuestas y la crianza de los fieros animales en manos de Abelardo. Pero su presencia seguía siendo la fuerza gravitacional que mantenía el clan unido y el terror vivo. Su victoria, la restauración de la honra, se había convertido en una prisión. Vivía en un estado de vigilancia perpetua, convencido de que la justicia humana lo había olvidado, pero que la justicia del recuerdo, la que habita en las pesadillas, jamás le daría tregua. Por las noches, Don Ciro se sentaba en el patio donde Abelardo entrenaba a los nuevos gallos, escuchando el raspar de las espuelas sobre la tierra. No escuchaba el sonido de un deporte, sino el eco de los golpes secos que resonaron en aquella bodega, el sonido de su propia alma rompiéndose en el crisol de la noche. La paz que había comprado con 15 vidas era un silencio tan denso que rozaba la demencia, obligándolo a dormir con una lámpara encendida, temiendo que, si la oscuridad lo envolvía por completo, los fantasmas del Rímac vinieran a cobrar la deuda que el sargento Ríos había archivado. Abelardo, por su parte, había absorbido el manto del patriarca con una disciplina casi monástica. Su rostro se había endurecido, adoptando la expresión taciturna y calculadora que antes definía a Don Ciro. La noche de la masacre lo había transformado en un hombre de bordes afilados. Ya no buscaba la adrenalina de la violencia. La violencia era su profesión, su estado natural. Se movía por los círculos de apuestas con la autoridad silenciosa de quien ha cruzado una frontera moral de la que no hay retorno. Su mayor penitencia no era el remordimiento, una emoción que había logrado extirpar, sino la soledad absoluta. Sabía que nadie, ni siquiera las mujeres que ocasionalmente compartían su cama, podía acercarse realmente a él. Era un hombre hueco, lleno solo del secreto y del hedor a pólvora y desinfectante que, aunque invisible, sentía que emanaba de su piel. Su única conexión genuina eran los gallos. Cuidaba a las aves con una meticulosidad casi religiosa, especialmente al centurión, que ya era un mito viviente en el ruedo. El gallo, ahora retirado, era la encarnación de la furia controlada, un espejo de Abelardo. Al acariciar su plumaje negro, Abelardo no sentía afecto, sino una familiaridad escalofriante con la capacidad de aniquilación. El sargento Ríos, mientras tanto, continuaba su servicio, ahora como teniente en una comisaría distante de los callejones del Rímac. Había aprendido la lección más amarga de su carrera. El orden no siempre residía en la ley, sino en el equilibrio del miedo. El expediente de las 15 desapariciones permanecía en un estante polvoriento, sellado con esa palabra definitiva, archivado. Pero el sello de goma no había podido borrar las imágenes de su mente. Cada vez que escuchaba un rumor de violencia organizada o un acto de intimidación en la capital, sentía el frío contacto de esa carpeta en sus dedos. Ríos se había convertido en un hombre escéptico y sombrío, un burócrata que había visto el verdadero rostro del poder y había optado por la supervivencia. Sabía que los galleros habían ganado no por fuerza bruta, sino porque habían sabido capitalizar la cobardía de la sociedad y la negligencia del sistema. Su silencio no era solo profesional. Era una admisión de derrota ante una oscuridad que sabía que no podía encarcelar. El final de la saga de los galleros no llegó con un estruendo de sirenas o la justicia teatral de un juicio. Llegó con la lenta erosión del tiempo y la conciencia. Una mañana de invierno, 15 años después de la masacre, Don Ciro fue encontrado muerto en su sillón favorito.
No había rastros de violencia, solo la rigidez de un hombre que había consumido su propia vida en la paranoia. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero Abelardo, al verlo, supo la verdad. El corazón del viejo patriarca, un órgano que latía al ritmo de la codicia y el honor retorcido, simplemente se había cansado de cargar el peso de la oscuridad. La paz que don Ciro había buscado en el asesinato finalmente lo alcanzó en la muerte. Una liberación silenciosa. Abelardo heredó todo: el negocio, la casa, la fortuna y, sobre todo, el silencio inquebrantable. Se convirtió en el único y absoluto custodio del secreto. En el funeral, la atmósfera era la misma que en el Coliseo 10 años antes. Respeto gélido, temor reverente. Los criadores de gallos y los hombres de negocios turbios se acercaron a Abelardo para ofrecer sus condolencias, pero en sus ojos no había tristeza, solo la confirmación de que el poder había pasado a manos de un hombre más joven, más frío, y cuya capacidad para la crueldad ya estaba probada y grabada en la historia no escrita del Rímac. Una semana después de enterrar a don Ciro, Abelardo estaba en el patio, bajo la luz de la luna menguante. El centurión, ya viejo y ciego, caminaba en círculos lentos. Abelardo no lo miraba como un trofeo, sino como un recuerdo viviente. La bodega, el lugar donde se había consumado el pacto de sangre, había sido convertida en un almacén de grano, limpiada y desinfectada hasta el punto de que no quedaba ni un rastro del terror de aquella noche. Pero Abelardo sabía que las paredes no habían olvidado. Al igual que el miedo que los galleros habían sembrado, la masacre del Rímac no se había borrado. Se había incrustado en el ADN de la ciudad. Abelardo se sentó en el mismo escalón donde don Ciro solía sentarse, sintiendo el aire frío de la madrugada limeña. El silencio era total, un silencio que no era ausencia de ruido, sino la acumulación de todo lo que nunca se dijo. Él era ahora el dueño de ese silencio, el último guardián de la honra que había costado 15 almas. Miró al cielo oscuro, donde las estrellas luchaban por penetrar la capa de polución de la capital. No sintió triunfo ni arrepentimiento, solo una resignación pesada. La violencia había sido la solución a un problema inmediato, pero se había convertido en el problema de toda su vida. Su existencia, ahora y para siempre, estaría definida por el eco de esa noche. El legado de los galleros no fue una dinastía de riqueza, sino una estirpe de sombra. Abelardo continuó criando gallos, ganando apuestas y manteniendo el miedo como la moneda más estable de Lima. El Rímac prosperó bajo su dominio tácito, una paz comprada con sangre que nadie se atrevía a perturbar. Y aunque el expediente de las 15 desapariciones se disolvía lentamente en el olvido burocrático, la verdad, como un óxido corrosivo, seguía trabajando en el subsuelo de la capital. La masacre del Rímac era el fantasma de la ciudad, y Abelardo, el joven heredero de la crueldad, era el hombre que se había condenado a sí mismo a custodiar esa tumba abierta hasta el final de sus días, sabiendo que, en el oscuro y vasto ruedo de la vida, el gallo ganador nunca es el que se lleva la bolsa, sino el que sobrevive a la eterna y gélida soledad del secreto.